mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. En este capítulo es un capítulo interesante. Veremos a Pablo con un propósito en mente. Pero déjame decirte algo. Muchos de sus consejeros, muchos de sus amigos, de sus hermanos, le van a decir a Pablo: hey, Pablo, no lo hagas. No lo hagas. En este capítulo 21 vemos a Pablo camino a Jerusalén. Pablo de camino a Jerusalén. Creo, mis queridos, que todos los hijos de Dios quieren sinceramente hacer la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Amén? ¿Será que hay algún hijo que no quiera hacer la voluntad de Dios? Dice el Salmo 40, en el verso 8, lo siguiente. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Todos tenemos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Algunas son difíciles, radicales, que nos afectan a nosotros y que afectan también a quienes nos rodean. El apóstol Pablo en este capítulo 21 lo vemos tomar una decisión que no solamente afectará su futuro, sino que también afectará también a sus compañeros. Hace años atrás alguien me dijo lo siguiente: difícil es hacer la voluntad de Dios. Creo que a veces es difícil, pero mucho más difícil es estar fuera de ella. Recuerdo estas palabras, se las decía un joven que lo había conocido años atrás en la iglesia. Buscaba del Señor, tenía comunión con el Señor. Por algunas razones que desconozco se apartó. Me encuentro con él cuando le pido un favor. Él tenía una camioneta para transportar materiales. Estábamos construyendo en mi país el primer anexo, la primera iglesia que el Señor nos permitió edificar, pequeña, en el patio trasero de la casa de mi madre. Y me encuentro con él y hablamos del Señor y le cité esta frase: difícil es hacer la voluntad de Dios. Él me miró y me dijo que sí. Mucho más difícil es estar fuera. Vi que sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería tomar una decisión, le invité: ¿por qué no vienes a la iglesia? Comparte con nosotros. Sí, voy a ir, yo sé que Dios me llama, Dios me ama. Un año después supe de él. Lamentablemente él había colgado una cuerda en su segundo piso, en las vigas de su casa, y se quitó la vida. Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero mucho más difícil es estar lejos de ella. Tal vez él tuvo la oportunidad y lamentablemente su decisión no solamente lo afectó a él, sus pequeñas que él tenía, la compañera de vida que él tenía. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, frente a la voluntad de Dios sabemos que aunque vengan momentos difíciles, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todo al final redunda para bien. Aunque alguien intente hacernos daño, fue la intención de los hermanos de José, hacer daño a su hermano José. Los años pasaron y cuando llegó el momento, él les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios ha tornado todas las cosas para bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que aman al Señor. Vamos a ver acá a Pablo, como decía, tomó una decisión, se encamina rumbo a Jerusalén a pesar de que sus amigos, sus compañeros, sus hermanos, un profeta llamado Agabo le va a decir: te esperan tribulación y problemas. La pregunta es: ¿estaba Pablo haciendo la voluntad de Dios o estaba siguiendo su propia voluntad? Porque déjeme decirle, muchas veces creemos hacer la voluntad de Dios, pero soberbiamente estamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cuál era la gran pasión que tenía el apóstol Pablo? Si tú miras conmigo en el capítulo 20, verso 24, observas la gran pasión de Pablo. Pablo dice en verso 24 de Hechos capítulo 20: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la gran pasión de Pablo?
no era buscar su propia satisfacción, hacer su propia inclinación. Él buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Ahora, es importante recordar que Dios le dijo a Ananías claramente, aquel hombre de Dios, que debía ir y orar por Pablo. Hechos capítulo 9, verso 15. Dios le dijo a Ananías así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16 del capítulo 9 de Hechos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Es decir, Pablo en el fondo sabía. En Hechos capítulo 21 vemos cómo el predicador se va a convertir ahora en un prisionero de Roma. Pero tal vez debo corregir, porque Pablo dice, no soy prisionero de Roma, soy prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Vamos a ver en el día de hoy el periplo de Pablo hacia Cesarea. El viaje, la travesía, el mover desde donde Pablo se encuentra, desde Mileto hacia Cesarea, verso 1 al verso 7. Y del verso 7 al verso 14, que hoy nos vamos a considerar, vamos a ver la predicción, la profecía de Agabo en Cesarea, en la casa de un querido y recordado siervo del Señor llamado Felipe. Observemos estos primeros versículos, el periplo de Pablo a Cesarea, es decir, la travesía, los lugares. Y esto es interesante, Lucas, con mucho detalle, nos narra y nos presenta los lugares geográficos que Pablo visitó. Y esto es importante porque la Biblia es un libro que se puede demostrar con la arqueología. Los lugares, los montes, las cuevas, los valles, los sectores, los alimentos, los árboles que la Biblia menciona, la arqueología demuestra que sí son ciertos. A diferencia de otros libros religiosos que existen en esta tierra, ninguno de ellos puede ser demostrado por la arqueología y la antropología, como nuestra palabra, la palabra de Dios. Veamos en primer lugar el periplo de Pablo, cómo él va a viajar, y veamos verso 1 al 3, el viaje a Tiro. En primer lugar, verso 1 vemos, después de separarnos de ellos, dice el escritor, después de separarnos de ellos, dice el capítulo 21, verso 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Lo primero que observo acá en este viaje a Tiro, vemos acá que después de separarnos de ellos, Pablo estuvo con los líderes en Mileto. Son los líderes de Éfeso y el texto dice que nos separamos de ellos. Ahora, ¿cómo fue la separación de Pablo con los líderes de Éfeso? Fue triste, hubo devoción, hubo dolor, hubo dedicación, oraron, se abrazaron, lloraron, porque ellos sabían que posiblemente no volverían a ver. Lucas es claro en decirnos, después de separarnos de ellos, y fíjate el texto como dice, zarpamos, fuimos, nos embarcamos. Hay un plural acá, obviamente el doctor Lucas está incluido en este viaje. Son aproximadamente 10 personas que están con Pablo, que acompañan al apóstol Pablo rumbo a Jerusalén. Es interesante que muchos de ellos, de estos 10 que están acá, están con dos motivos. En primer lugar, dar especie de protección al apóstol Pablo. Protección, ¿por qué? Porque Pablo lleva una ofrenda, no escasa, sino una muy buena ofrenda de los hermanos gentiles, y en aquel tiempo, como en el día de hoy, siempre habían ¿qué? Ladrones. Entonces va un equipo como protección, pero también va un equipo en representación de las iglesias que envían estas ofrendas para que haya transparencia y claridad en lo que se está haciendo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. Kos es una pequeña isla del Asia Menor, conocida secularmente porque fue en Kos donde se fundó la primera escuela de medicina por Hipócrates. Usted sabe que los que
practican medicina hacen un juramento, el juramento hipocrático. Aquí fue en Kos, donde se fundó la primera escuela de medicina. Fuimos con rumbo directo a Kos y al día siguiente, ¿qué dice el texto? A Rodas. Segunda parada, una isla importante. Puse el mapa para que ustedes ubiquen ahí en su boletín. Puse ahí un mapita para que puedan ubicarse al final. No sé si logran ubicar. Mileto está en el centro inferior. ¿Ok? ¿Lo tienes? Ok. Entonces vemos acá Rodas. La historia nos habla, y no tengo el tiempo para hacerlo, del gran coloso de Rodas. Una tremenda imagen que en algún tiempo estuvo en el piso y es posible que Pablo presenciara este coloso de Roma. Ahora, y de allí a Pátara, próxima parada, suroeste de Turquía sería en el día de hoy. Observa conmigo, estamos en el periplo de Pablo a Cesarea, el viaje a Tiro, verso 2. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, ¿qué hicieron? Nos embarcamos. Esto me hace ver acá dos cosas, que primero Pablo está haciendo un viaje pasando por Kos, pasando por Rodas, pasando por Pátara, desde Mileto, yo diría casi en una lancha, un bote pequeño. Pero aquí en verso 2 se encuentran con una embarcación. Será más o menos de las mismas características con la cual Pablo va a ir finalmente a Roma. Ahora, déjame decirte algo, no son embarcaciones como un crucero. Si usted ha estado en un crucero, camas grandes, blandas, que lo atienden, la comida abundante, aquí no es nada de eso, no hay nada de aire acondicionado, es un viaje tremendamente rústico, duro, difícil. Ahí está Pablo. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Notas el plural, verso 3. Al avistar Chipre, no se detienen en Chipre. Recuerda que Chipre es la ciudad de Bernabé, una ciudad de historia importante. Dejando la mano izquierda, ¿qué hicieron ellos? Navegamos a Siria y arribamos ¿a dónde? A Tiro, porque el barco había de descargar allí. Es decir, era un barco de carga que transportaba cosas y también les permitía viajar. Pasan de largo por Chipre y llegan a Tiro. Tiro es un puerto importante. Tiro es una ciudad comercial importante. Una de las áreas importantes era la industria textil y la fabricación de telas y el teñido de color púrpura. Usted sabe que el teñido de color púrpura en aquel tiempo era una tela muy delicada, muy prestigiosa y normalmente las utilizaban gente de muy buenos recursos. Mira ahora la estadía en Tiro, es interesante, verso 4. El barco llega hasta este lugar, va a tomar un par de días, es decir, 7 días de desembarcar, cargar nuevamente. La estadía en Tiro. Es interesante que esta ciudad de Tiro es una ciudad antigua, conocida, histórica. Nabucodonosor por 2 años trató de conquistarla. Quien finalmente la conquistó fue el famoso Alejandro Magno. Él la conquistó finalmente. Observa conmigo en Tiro qué es lo que ocurre. En primer lugar, vamos a ver la comunidad de creyentes. Me llama mucho la atención que los discípulos, cansados del viaje, de las dificultades, son viajes difíciles, lo primero que hacen, ¿qué es? Buscan a creyentes. Dice el texto, y hallando los discípulos durante la estadía del barco, Pablo y sus compañeros buscarán a los creyentes de esta ciudad. Presta atención, el término hallar, aneurisco, significa buscar, hallar como resultado de una búsqueda. ¡Qué interesante! Llegaron a un puerto, llegaron a un lugar, saben que van a estar algunos días y en vez de ir a un hotel o a una posada, ¿qué buscan? Tener comunión con el pueblo del Señor. ¿Cómo lo hicieron? Preguntaron, ¿dónde se reúnen los cristianos? Posiblemente ellos comenzaron a hablar de Cristo. Alguien les oyó hablar de Jesús. No sé si a usted le ha ocurrido, pero suele ocurrir que cuando vamos caminando y escuchamos a personas hablar y ya mencionan el nombre de Jesús, inmediatamente nosotros ¿qué? Nos giramos. ¿Y qué queremos saber? ¿Conoce realmente a Cristo? Es una tragedia que usted se relacione con personas y que pasen años
y que esa persona nunca sepa que usted o esa otra persona son ¿qué? Creyentes. Queridos, y hallando a los discípulos. Ahora es interesante, ¿de dónde aparecen estos creyentes? Es posible que sea producto de la persecución después de la muerte de Esteban, que hubo persecución, que muchos creyentes judíos se fueron por esta persecución a Fenicia, a Chipre, a Antioquía. Y es posible que algunos de ellos se establecen acá en Tiro y comienzan a hablar a otras personas y ya se ha fundado ¿qué cosa? Una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la obra del Señor, el mensaje del Evangelio es una verdad transferible. Yo conozco el mensaje y mi deber ¿cuál es? Compartir con otros. ¿De gracia recibiste? De gracia también debemos dar. Mira qué interesante. No conocían a estos hermanos, hallando a los discípulos, dice el texto, nos quedamos allí ¿qué? 7 días. Qué bendición más grande para esa iglesia tener a Pablo y su equipo. Tenerlos por una semana, disfrutar del compañerismo cristiano, disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo nos hubiésemos sentido nosotros si nos visitara por una semana el gran ¿qué? Apóstol Pablo? ¿Cómo disfrutaríamos de ese ministerio? De hecho, cuando hemos tenido algunos hermanos que nos han visitado desde nuestros países, predicadores, hemos disfrutado en campañas, compañerismo, tiempo de comunión. Observa conmigo, en primer lugar hemos visto la comunidad de creyentes. Observa el verso 4, siguiente parte, el consejo de los creyentes. Y ellos, ¿qué hacían? Decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Mire qué interesante, no se conocen, ahora están conociéndose, pero es evidente que el Espíritu Santo puso este sentir en el corazón de estos creyentes. Ahora, dice el texto, ellos decían, ese término en griego significa una acción continua, no fue de una vez, no fue de 2 veces, no fue solamente uno, dice el texto, y ellos son varios, que decían a Pablo, hey Pablo, mira, por favor. Ahora, ¿será que Pablo no prestó atención a lo que ellos le están diciendo? ¿Cerró su corazón? No nos olvidemos que 3 veces Dios le dijo a Pablo, no. ¿Recuerdas cuando le presentó la visión del Macedonio? Más bien creo, más que el Espíritu Santo dándole una prohibición al apóstol Pablo, personalmente creo que Dios está preparando el corazón del apóstol Pablo. Pablo busca hacer la voluntad de Dios. Pablo no tiene un corazón duro. Él es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo, a través de estos hermanos, le está advirtiendo a Pablo, le está preparando a Pablo que va a enfrentar ¿qué cosa? Problemas en Jerusalén. Tal vez no sabe el desenlace final, pero sí Dios lo está preparando. Recuerda que Dios no nos envía ninguna tentación que sea sobrehumana y juntamente con ello, ¿qué hace Dios? Nos da también su fortaleza. Y ellos, mira el consejo de los creyentes, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo no tomó este consejo como una provisión de parte de Dios, sino como una advertencia de lo que le esperaba en Jerusalén. Pablo está claro en sus propósitos. Recuerda que él quiere ir a Roma, pero vía Jerusalén. Pablo desea estar en Roma, quiere hacer un viaje a Roma, pero le es necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Él tiene una ofrenda que llevar, él quiere predicarle el Evangelio a sus hermanos judíos, él quiere pasar, ya no puede estar en la Pascua con ellos, pero quiere pasar el día de Pentecostés. Veo acá, en este punto sobre el consejo de los creyentes, veo el amor del pueblo de Dios por su siervo, el cuidado y preocupación que debemos tener por aquellos que hacen la obra del Señor, porque el consejo de ellos no es malo. El Espíritu Santo les ha puesto en su corazón, Pablo va a enfrentar problemas. Ellos van a orar por Pablo, pero también le están aconsejando a Pablo, hey Pablo, ten que, cuidado, te esperan momentos difíciles. Mira la comunión de los creyentes, verso 5.
Cumplidos aquellos días, 7 días, una semana de lindo tiempo, compañerismo, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos, ¿quiénes? Todos, es decir, toda la iglesia se reunió para despedirse de Pablo. ¿Por cuánto tiempo le conocieron? Algunos será por primera vez. No sé si logras ver el amor cristiano. Mira qué interesante lo que ocurre. Aunque solo estuvo con ellos por una semana, se estableció un fuerte lazo de amor entre ellos. Hay comunión, hay compañerismo cristiano. Pablo, ¿recuerdas cuando Pablo exhortó a los hermanos de Colosa? Dice en el capítulo 3, verso 14 de Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el lazo perfecto. Mira qué interesante la comunión de los creyentes. Hemos visto a Pablo en esta estadía en Tiro, la comunidad de los creyentes, hallaron a creyentes, hallaron la iglesia, el consejo de los creyentes, pero observa, después de 7 días, la comunión con los creyentes. Dice, y cumplidos aquellos días, verso 5, salimos acompañándonos todos. Mira el detalle de Lucas. ¿Con quiénes? Con sus mujeres e hijos. Normalmente los hebreos, los judíos solamente cuentan a hombres. Pero aquí vemos, Lucas incluye a la familia. Mira qué interesante. Me llama la atención la mención de la familia en la iglesia. En los últimos años de la historia de la iglesia, la filosofía de ministerio ha cambiado. A razón de unos 50, 80 años atrás, no más que eso, la filosofía de ministerio ha cambiado. Hoy la gente se reúne, va a un edificio, va a un lugar, pero inmediatamente llega a las dependencias, se van los niños a un lado, se van los jóvenes a otro lado y el adulto mayor se queda en otro tiempo. Se divide a la familia. En vez de estar la familia unida, adorando al Señor, ¿qué hace? Se separa la familia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón? No queremos que nuestros niños, no queremos que nuestros jóvenes se nos aburran. Entonces se crean programas de entretención para los niños. No podemos competir con el mundo y la entretención del mundo. Pero aquí encontramos que toda la familia reunida está en adoración y aquí acompañan ahora a los siervos del Señor. Dice el texto, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? Oramos. ¿Por qué oraron? ¿Por qué lo hicieron de esta forma? Escúchame bien. La costumbre de caminar con un viajero hasta afuera de la ciudad era una tradición. No era algo nuevo. Pero el ponerse de rodillas, el orar con ellos, solo era una costumbre ¿de quién? De los creyentes. No abogo por una oración de rodillas, porque Pablo nos enseña que debemos orar con manos santas y con una actitud de corazón sin iras ni contiendas. Creo que muchas veces la oración de rodillas es una oración de reconocimiento, de humillación. Veo algo interesante acá. Ellos saben que a Pablo le va a enfrentar en Jerusalén, ¿qué? Problemas. ¿Y cuál es la arma más poderosa que tienen los creyentes? La oración. Es por eso que oramos por nuestros hermanos que viajan. Debemos orar por aquellos que están luchando con enfermedad, si tienen alguna intervención. Veo acá mucho afecto, mucho cariño. Observa el verso 6, cómo expresan esa comunión entre ellos, cómo expresan ese compañerismo. Fueron juntos, toda la iglesia, van a la playa, los encaminan, se ponen de rodillas, oran y abrazándonos los unos a los otros. El texto griego, despidiéndonos. Algunos de ellos en el beso, abrazo, ahí hay ternura. Subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. ¿Te parece un cuadro parecido a lo de Mileto? Los líderes van hasta la orilla, se ponen de rodillas, lloran, abrazan a Pablo, se cuelgan de su cuello, le despiden. Qué interesante, vemos acá una escena tan conmovedora como la escena en Mileto. Hemos visto entonces el viaje a Tiro, hemos visto la estadía en Tiro. Veamos ahora verso 7, un día en Ptolemaida. Verso 7, seguimos con el periplo de Pablo a Cesarea. Un día en Ptolemaida.
Tolemaida, verso 7. Y nosotros completando la navegación, recuerdas que era un barco que llegó a este lugar, tenía que descargar, cargar, continúan ahora el viaje y nosotros completando la navegación, saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida, que si usted puede observar, de Tiro hacia abajo, hacia el sur, pero realmente sería subir para ellos, Tiro a Tolemaida, más o menos unos 36 kilómetros. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos, ¿qué? Un día. Es interesante notar la familia de la fe. ¿Llegan ellos a dónde? Primero buscaron a los creyentes, ¿en dónde? En Tiro, lo hallaron, y ahora aquí encontramos que estamos en Tolemaida, y nosotros completando la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado, ¿a quién? A los hermanos, nos quedamos con ellos, ¿qué? Un día. No sé si logras ver la familia de creyentes. Qué interesante es esto. El Evangelio ha sido predicado, se está extendiendo y hay comunidad de creyentes en diversos lugares. Es interesante notar que la familia de fe y la comunión que podemos tener con los hermanos alrededor del mundo, a pesar de que muchos de ellos no les conocemos. Es interesante, ¿recuerdas tú la exhortación del escritor a los hebreos en el capítulo 13, verso 2? Míralo conmigo, Hebreos capítulo 13, verso 2. Dice el escritor a los hebreos en esta porción, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es una gran bendición conocer a la familia de Dios alrededor del mundo, disfrutar del cariño, de la comunión, del cuidado. Se crean lazos de compañerismo, búsqueda de ayuda, también de consejo. Lo he experimentado en estos últimos años que el Señor me ha permitido viajar hacia Sudamérica y estar en algunos países, visitar nuevas iglesias, disfrutar nuevos hermanos, conocer otros hermanos en la fe y de vez en cuando recibir un saludo, una llamada, un comentario, una consulta, porque la familia del Señor es ¿qué? Grande y numerosa. Debe haber sido maravilloso para Pablo y sus compañeros encontrar cristianos en casi cada ciudad en la que ellos se detenían. Esto nos muestra la expansión y la profundidad del movimiento cristiano en todo el Imperio Romano. El libro de los Hechos cubre un periodo de tiempo más o menos 35 años. En 35 años, desde el día de Pentecostés, los discípulos cumplieron con lo que el Señor les dijo. Me seréis testigos ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y con la tecnología de aquel momento y con el compromiso de esos 12 hombres, el Evangelio se llevó hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo nos afecta? La pregunta es, Pablo de camino a Jerusalén, Dios le ha advertido, le ha dicho, hey Pablo, no vayas por ese camino a través del consejo de esta iglesia. Veremos qué va a profetizar Agabo a partir del verso 7 hasta el verso 14 y qué es el propio consejo de los compañeros de Pablo. Pero no quiero cerrar esta porción sin hacer 3 reflexiones. En primer lugar, sin duda alguna, cada uno de nosotros debemos tener un alto compromiso ¿con qué cosa? Con la voluntad de Dios. Partimos citando el libro de los Salmos, donde el escritor en el Salmo capítulo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vivimos para hacer la voluntad del Señor y creo que el apóstol Pablo dedicó su vida para hacer la voluntad del Señor. Mi pregunta es, ¿la estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios o mi propio capricho? Segundo, el consejo del pueblo de Dios.
Estos hermanos sintieron del Espíritu Santo que Pablo tendría dificultades y ellos en completa sinceridad le dijeron: Pablo, el Espíritu Santo nos ha mostrado que vas a tener problemas en Jerusalén. Por favor, ¿qué? No vayas. Veo el consejo. Dice el libro de Proverbios: no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El compromiso con la voluntad de Dios, el consejo del pueblo de Dios. Segunda reflexión a terminar: la comunión y el compañerismo cristiano. Qué lindo es estar con el pueblo del Señor, buscar comunión, conocer nuevos hermanos, aprender de los hermanos. Que no se relaciona, escúcheme bien, no crece. Usted no tiene un crecimiento equilibrado, sano, si no tiene comunión, si no tiene compañerismo con el pueblo del Señor. Muchos hace años atrás que han cerrado las puertas de sus hogares y las puertas de sus corazones y no saben tener comunión con el pueblo del Señor. El Señor añada su bendición al estudio de la palabra en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y esta linda reflexión, Señor. Pablo, de camino a Jerusalén, la travesía, Señor, el periplo de Pablo, Señor, desde Mileto hacia Cesarea. Y estas lecciones, Señor, de vida, de ejemplo, de buscar hacer tu voluntad, de comunión, de compañerismo, de estar entre creyentes. Añade, Señor, tu bendición a la reflexión que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.